Pastor, hoy tenemos un tema que yo creo que es picante pero edificante, porque hoy vamos a hablar de una de las doctrinas filosóficas y sociales que más está afectando a la iglesia hoy en día, el comportamiento hedonista, es decir, la búsqueda del placer momentáneo. Eso se llama el síndrome del Dios no conocido. Y nosotros tenemos hoy en día en la iglesia una cantidad de gente adorando a un Dios que no conoce. Es algo que me da placer, es algo que hace que yo libere dopaminas constantemente, es algo que yo con lo que me siento bien. A la iglesia usted no va a sentirse bien, a la iglesia usted va a adorar a Dios, o sea, tiene que dar dinero, tú tienes que sembrar un carro, y yo no entiendo eso, pero es exactamente lo que criticamos en el protestantismo naciente, fue exactamente y es exactamente lo que estamos replicando hoy en día Lutero. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Más que un show, más que un podcast. Este es el escenario donde la humanidad puede ser transformada a través de contenido en el tiempo. Amén. Hoy con nosotros, un amigo de la casa, parte de nosotros, de Picante pero edificante, una de las personas que más valor ha agregado a este canal. Con nosotros, el pastor más bonito de la República Dominicana. Víctor Medina, señores. Un placer de estar aquí. No, yo creo que eso es pretérito perfecto, ¿verdad? Pero contentísimo de estar aquí. Agradezco tus palabras. De verdad que me siento en un espacio no solo que agregamos valor, sino que agrega valor. Yo creo que hay mucha gente, cientos de miles de personas. Y felicito este impacto que has tenido. O sea, hay algo de gracia en haber estado en un momentum, haber salido un poco del escenario, haber vuelto renovado, reinventado, con una propuesta atractiva, novedosa y que haya vuelto a enganchar. Tiene un efecto de marketing, tiene un efecto de gracia. Y que tú nos permitas estar aquí siendo tan aburridos como somos. Yo creo que hablando de Zenón y de Xenófanes y de Platón, todos esos temas, yo pienso que es una bendición. Y agradezco a la audiencia que tanto nos retroalimenta. Yo me siento muy honrado. Gracias. Pero por alguna razón, este contenido está enganchando bastante. Usted sabe que uno sigue las métricas del canal y realmente cada vez que usted está aquí, la gente lo disfruta, el feedback que tienen, y tengo a personas de la comunidad pidiéndome que traiga también al pastor Fausto Liriano. Claro, Fausto, que mi es hermano. Amigo suyo. Vamos prontamente a hacer una invitación formal para que estemos también compartiendo aquí. Increíblemente, que era mi sueño, era lo que yo quería. Estamos creando una audiencia que le interese este tipo de conversaciones y que la disfruta y se entretiene también. Claro, y fíjate que la durabilidad en estos tiempos es retadora y la gente se te queda por un buen tiempo enganchado a una audiencia a un contenido que de repente empieza con el clickbait o empieza atractivo, como tú lo haces, que me sacas un corte o a Telma o a cualquiera de los que viene aquí, donde yo digo algo que evidentemente en Instagram, Sin embargo, la gente se queda viendo. Eso tiene múltiples caras porque tú te vas a dar cuenta de que hay gente que opina sin saber. Eso no es solo típico de la idiosincrasia de nuestro país, sino lamentablemente del humano. Pero por otro lado, tú te vas a plataformas como YouTube y tú te encuentras con una discusión con peso. Entonces tú le estás dando contenido al que consume el corto como al que consume el largo. Así que te felicito. Pastor, hoy tenemos un tema que yo creo que es picante pero edificante. Porque hoy vamos a hablar de de una de las doctrinas filosóficas y sociales que más está afectando a la iglesia hoy en día. Hoy en día, pastor, hoy en día es más que evidente reconocer el comportamiento hedonista, es decir, la búsqueda del placer, y más en una generación como la que se está levantando ahora, la búsqueda del placer momentáneo dentro de los creyentes y también dentro de la sociedad. Obviamente, nosotros como iglesia queremos ser un poquito como espejo, pero este problema del hedonismo es social. Vamos a entrar un poquito en la parte más interesante y algunas preguntas que yo le tengo, pero para la información
de la audiencia, para que la audiencia pueda tener la información de manera genérica, y aquel que no entiende el concepto de hedonismo no piense que le estamos hablando de un Pokémon, de una aplicación de iPhone. No. Hedonismo en sí, el término hedonismo, hace referencia a una escuela que fue iniciada por un filósofo, un pensador del tiempo, en el tiempo helénico, llamado Epicurio, ¿verdad? Y la filosofía se basa básicamente en la búsqueda del placer. Ellos entienden que la vida consiste en tener placer. Yo sé que con el pastor vamos a abundar un poquito más sobre eso, pero lo que a mí me llama mucho la atención, es que para mí, pastor, uno de los versos de la Biblia más importantes, uno de los capítulos de la Biblia más importantes o más reveladores sobre la persona de Dios, que es Hechos capítulo 17, donde Pablo está en Atenas, está en el Areópago, y el texto bíblico cita específicamente dos escuelas de pensamiento filosófico griego ahí, son los epicúreos, que se pueden relacionar con porque Epicurio es el que comienza el hedonismo, y los estoicos. Incluso en las reacciones de la audiencia que cita el público, nosotros podemos interpretar y darle ciertas características. Vemos que el texto dice, hubo un grupo que se burlaba de ellos, pero otro grupo decía, tengo que considerar lo que ellos están diciendo. Y no sé por qué, aunque el texto no lo especifica, uno tiende a pensar que lo que se burlaban eran los hedonistas que estaban ahí. La Biblia sigue diciendo ahí que de ese grupo hubieron varias personas que se convirtieron. Y de una u otra forma, la filosofía hedonista influyó e impactó a las primeras iglesias en los primeros tiempos de la iglesia. Más o menos, ¿qué usted no puede hablar de ese tema tan importante? Es importante. Yo pienso que debemos invertir el diálogo. Pienso que en la lectura que tú das de Hechos 17, te quiero y te amo, pero vamos a poner, en vez de que fue el hedonismo que influyó, vamos a decir que la influencia mayor que tuvo la iglesia, históricamente hablando, sobre todo en ese contexto, fue el estoicismo. Obviamente, sí, claro. Fundado por Zenón, ¿verdad? Sí. Y Epicurio, aunque es muy conocido por el tema evidentemente del hedonismo, pienso que cuando tú estudias el epicureísmo como tal, no es simple y llanamente un laissez-faire del placer. Eso es incorrecto en la doctrina epicureísta. Acláranos entonces, porque generalmente así se entiende el hedonismo. Pero es incorrecto, porque no es, o sea, el hedonismo como tal es una lupa que se le pone al epicureísmo, donde ellos decían que el placer era parte de la vida, pero ellos nunca hablaron del desenfreno en el placer. Eso es un punto que es importante aclarar. Es importante hacer esa apología porque no entenderíamos el contexto, no solo de Hechos 17, o sea, vamos a dibujar un poco. Imagínate que Pablo, que es sacado del lugar donde estaba, que estaba acompañado de Pablo y de Silvano, o de Silas, como más lo conocen. Silvano lo vemos en las cartas paulinas. Y a Pablo se lo llevan a Atenas porque se complicó donde estaban, ¿verdad? Que estamos en el segundo viaje misional. Pablo está en Macedonia, ya pasó por Filipos en Hechos 16, ya pasa por Berea. Entonces, de repente, este tipo va a ir a Atenas y se ve solo. Entonces, yo pienso que eso le pone un detalle importante al texto. Pablo se queda solo en Atenas y tú te vas a dar cuenta que va a la agora, que va a la plaza. Y en la plaza era donde discutía con los filósofos. ¿Cómo estaban distribuidos ellos en las plazas? Mira, había literalmente como que usted va a una plaza comercial aquí y había un puesto donde estaban ensayando los estoicos y había otro puesto donde estaban ensayando los epicúreos. Y cuando me refiero a ensayo es a pronunciar ensayos. La doctrina aristotélica, la doctrina como tal había muerto bastante. La doctrina platónica se había ido modificando en un neoplatonismo. Y tú tienes que en Hechos 17 Pablo de repente está en la plaza porque iba a los lugares habituales. Fue a la sinagoga a ver a los judíos cómo estilaban su práctica, va al mercado, va a la agora, y entonces lo van a llevar al Areópago. El Areópago, como está en el texto, era un lugar todavía, tú que viajas mucho, que vas a Grecia, a Míconos y a todos esos lugares, en Atenas. Yo realmente lo he jugado en PlayStation. Bueno, pero tú ves esas playas. Corintio. En Atenas existe todavía, y fíjate lo interesante, que la colina de Ares o la colina de Marte
como la colina del dios de la guerra, Sí. era o es donde está. Bueno, hoy existen las ruinas del Areópago. Sin embargo, en el Areópago hoy está la inscripción del discurso del Pablo, Ahí al Dios no wow, conocido. El O sea, Dios no conocido, sí. usted claro. lo puede ver, tú puedes ir allá y ahí está inscrito como uno de los discursos más elaborados, más impactantes, más trascendentales que ha tenido el cristianismo. Sí, El real. de Hechos 17. Entonces, ¿qué pasa en la colina de Ares? Hay que decir que en ese lugar, ¿qué pasaba en ese lugar? En ese lugar la gente iba, ahí se entregaban medallas olímpicas, ahí se hacían juicios populares, ahí, o sea, ahí había un consejo del Areópago. Fíjate que uno de los que se convierte al cristianismo es Dionisio, el Areopagita, y una señora llamada Dámaris, y Dionisio era parte del consejo de los areopagitas, de las personas que estaban manejando ese lugar. Era un lugar muy emblemático. Sócrates, un filósofo importante de la cultura griega, de aquella Grecia de Pericles, esa Atenas clásica, siglo V en adelante, bueno, siglo V antes de Cristo. Antes de Cristo. Sócrates habló ahí. O sea, a Pablo lo han llevado al lugar más importante del mundo y el tipo ha preparado un discurso genial. Calcula la diferencia entre el discurso de Pablo en Atenas y el de Pedro en Hechos. Muy diferente. O sea, no, muy diferente. Sin embargo, mira el resultado. El de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dios mío. Lleno, miles de personas van a venir. El discurso de Pablo, que fue un discurso de libro, de academia, no tuvo el resultado que uno hubiese esperado. Ahora, con esto no quiero decir que uno estuvo mejor que el otro. Con esto yo quiero decir que en ese lugar la burla no necesariamente venía por la escuela de pensamiento. La burla vino por el tema de la resurrección de Jesús, claro. Entonces, la resurrección de los muertos fue lo que generó un tema. Sí. Pero fíjate cómo Pablo empieza diciendo, yo en todo veo que ustedes son muy religiosos. De hecho, tienen una estatua del Dios no conocido. Yo quiero entrar en ese tema del hedonismo porque yo creo que ahí está la médula espinal de lo que tú quieres hablar. Fíjate que la gente va hoy en día a la iglesia. Ojalá y tú saques este corte en Instagram. No. La gente va hoy en día a la iglesia a adorar al Dios que no conoce de forma hedonista. Una liberación de dopamina. Entonces, por si acaso yo voy a un lugar donde ni siquiera me intereso en conocer a ese Dios porque me siento bien con lo que pasa en este lugar y eso se parece a Dios. Entonces, eso se llama el síndrome del Dios no conocido. Y nosotros tenemos hoy en día en la iglesia una cantidad de gente adorando a un Dios que no conoce. Wow. No lo conoce porque en ese mismo discurso de Pablo dice que él se ha dado a conocer, ¿verdad? Que habiendo pasado por alto la ignorancia de aquellos tiempos, ahora manda a todos los hombres a qué cosa? A que se arrepientan. Fíjate la coherencia que hay entre el discurso de Pedro y el de Pablo. El evangelio es rectilíneo. Es el arrepentimiento. Evangelio. O sea, sí, mira, manito, no es que tú tengas dinero, no es que tú te sanes. No, esos son consecuencias coyunturales posibles, pero no son una rúbrica del evangelio en la vida de nadie. Exacto. O sea, usted no tiene que sanarse porque sea creyente. Usted no tiene que ser rico porque sea creyente. Sí. Eso es un falso evangelio, un evangelio hedonista que se predica en este tiempo. Sí, un evangelio para complacer a audiencias que les rasque el oído, que es de lo que están llenas muchas iglesias hoy. Y eso es lo que se llama un mensaje de people's pleasers, o sea, un mensaje para agradar a las masas. Eso sí es un mensaje hedonista. Sí. ¿Por qué? Porque lo otro es un mensaje confrontativo que no me conviene a mí. A mí no me conviene. Ese mensaje del evangelio que es visceral, pero fíjate que Pablo, tú que has introducido esto de manera muy filosófica, Pablo va a citar inclusive a una poesía popular. Pero a dos filósofos. Cita a Epiménides, que es el que va a decir como uno de vuestros propios poetas han dicho, y cita a uno que era coetáneo de él, que era Arato de Soles. A los dos los cita hablando de como uno de ustedes, como uno de los vuestros ha dicho, o sea, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Sí. O sea, Pablo conecta con la cultura y esto yo quiero también agregarlo aquí. Pablo se manejó en un hedonismo, pero fue bien estoico en su prédica. Sí, realmente. Pablo se manejó en un hedonismo, pero fue bien estoico en su mensaje. Él pudo usar los elementos de la cultura para conectar con ellos. Él creó rapport, él generó conexión y lo estaban escuchando porque dice el texto que eran
oidores, que los griegos eran oidores. Hoy en día nosotros hemos vuelto a esa generación que Pablo dice en la carta a Timoteo, que en los postreros días los hombres tendrán comezón de oír la palabra de Dios. Entonces tú tienes gente hoy en día que le interesa. ¿Qué dicen las estadísticas? Que el ciclo de vida de una persona en el cristianismo es de 1 a 7 años. Sí. Si logras rebasar esa etapa o esos estadios, entonces crea una madurez. ¿Por qué? Porque mucha gente llega atrás de los panes y los peces, pero sí. no necesariamente porque ellos vengan tocando la puerta. Aquí venden panes y peces. No, es que los que andamos comerciando el evangelio o predicando el evangelio, lo que andamos es vendiendo panes y peces, y no estamos hablando del dueño de los panes y de los peces, que en algún momento puede multiplicártelos, en algún momento puede decir, no hay nada, dile a la roca. Ok, usted maneja mucho la historia. Un poco. A mí me interesa mucho cómo se fue construyendo este neomensaje llamado evangelio, pero totalmente contradictorio a lo que realmente es el evangelio, que en vez de confrontar el ego humano y ese sentimiento de autosuficiencia que tiene el ser humano, al contrario, lo alimenta. Bueno, yo pienso que cada generación ha tenido retos. Yo pienso fundamentalmente, si te vas a Hechos, ya Pablo estaba enfrentando retos pertinentes a su época. Juan estaba enfrentando retos pertinentes a su época. Cuando el mismo Juan dice, si alguien viene diciendo que Jesús no ha venido en carne, a ese no lo reciban, estaba enfrentando claramente un problema gnóstico. Fíjate que en Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, el Juan que escribe el Apocalipsis, que no es necesariamente el Juan que escribe el Evangelio, aunque vamos a dejarle a Fausto. Es otro debate. A Fausto cuando venga que hable de eso y de esas cosas. Pero históricamente es bastante complejo asumir una postura y la otra. Pero bueno, ese no es el tema. Fíjate que habla de los nicolaitas. Y cuando tú vas a Hechos 7, a Hechos 7, Nicolás era uno de los diáconos, elegidos para manejar la iglesia. O sea, dentro de la misma iglesia se fueron desprendiendo las grandes herejías. Tú te vas entonces al docetismo, que es el doqueo, el forma o la apariencia, y tú te vas a ir multiplicando a las grandes herejías. El gnosticismo, que por eso tú vas a tener muchos evangelios de carácter espurio, o sea, y pseudoepigráficos. Esto significa de una falsa epigrafía o rúbrica, Hechos de Pedro. De hecho, todavía es debatible el tema de la segunda carta de Juan, de la tercera carta de Juan, el Apocalipsis, la carta de Judas, la segunda carta a Pedro, ¿qué más? La carta a los Hebreos. Eran textos controvertidos hasta el siglo, hasta el año 397, finales del siglo IV, que es donde Dámaso cierra técnicamente el canon. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cada época fue presentando retos. Las herejías, como se le llama, o sea, una herejía venía siendo una desviación demasiado amplia de lo que era el eje o la ortodoxia. Las herejías se fueron multiplicando a granel. Y dentro de eso tú vas a ver que una de las grandes herejías fue el gnosticismo. El gnosticismo de la gnosis, esa idea y se le atribuye mucho a Simón el Mago, y luego de Simón el Mago vas a tener a Menandro, que fue inclusive más popular que Simón, aunque la Biblia habla de Simón, y de ahí tú vas a ver que la historia de la iglesia populariza el tema de la simonía, ¿verdad? De gente que quería comprar cargos eclesiásticos, porque Simón el Mago quiso comprar, ¿verdad? De ahí sale el concepto de simoníacos, y obviamente de nepotes o nepotismo era la idea de herencias, pero o sea, tiene su explicación. El punto es que estos gnósticos, entonces, en estos conceptos entendían que la materia era mala, y por ahí tú te vas a la idea de una iluminación superior, y siempre había un secretismo, que eso es lo que tú encuentras en los textos, generalmente apócrifos hoy. Cuando tú vas pasando por ahí, la iglesia entonces reacciona. Y tú vas a tener al tercer papa, o sea, Ireneo de León, va a escribir la sucesión, escribió un libro de apología y escribió un libro de sucesión apostólica donde va contando un poco. Después Eusebio de Cesarea, ya más adelante. Pero en sucesión apostólica tú vas a tener a Lino, que fue, de hecho aparece en las escrituras, y vas a tener a Lino, que fue el primero en orden, obispo en Roma, Lino,
a los católicos dicen Pedro, pero Lino, o bueno, Pedro, Lino, como fuera, eso es debatible históricamente. Lino, vas a tener a Anacleto, que es el segundo, y vas a tener a Clemente de Roma, que va a escribir una epístola a los Corintios. Entonces, ¿qué pasa con Clemente? Clemente también desarrolla lo que es la primera respuesta o regla de fe, así se llamaba, un canon de fe, donde dice, espérate. Ya andan diciendo esto de nosotros somos así. Tú vas a tener que la iglesia tiene, o la historia de la iglesia tiene, lo que se llaman los padres apostólicos, que son escritos de hombres que fueron bastante influyentes. Ya mencioné a Ireneo de León. Tú tienes ahí a Tertuliano, que de hecho, si tú miras la historia final de Tertuliano acaba siendo parte del montanismo, que fue también otra herejía de la época, y así sucesivamente. Tú ves a Montano, pero bueno, Tertuliano dentro de los padres, tú ves a la Didache, que fue la doctrina apostólica, no que fue escrita por los apóstoles, sino que era una doctrina. Punto es, para no cansarte a ti ni a la audiencia, que la iglesia comenzó a responder a los retos que tenía. Ahora, la iglesia fue técnicamente ortodoxa en cuanto al estoicismo. Por eso fue que el estoicismo influyó más y tiene más parecido inclusive con el carácter moral del Nuevo Testamento que el epicureísmo. ¿Qué pasa? Y hay un parentesco en las enseñanzas de Jesús y en ciertos principios claro estoicos. Que sí, claro que sí. La búsqueda de la virtud. Hay mucha. La actitud moral, o sea, el bien y el mal, definitivamente. Por eso era fácil, y por eso se le va a hacer fácil a Justino de Éfeso en el siglo II poder crear un vínculo entre la filosofía griega y el cristianismo. Eso generó otro reto, porque de repente tú escuchas a todo el mundo diciendo hoy en día en una iglesia, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, y todos esos omnis vienen de la filosofía griega. O sea, son puentes donde gente como Justino, gente como Atenágoras, que le escribió, hay una cantidad de apologistas griegos, Atenágoras, Tasiano, que fue discípulo de Justino, que después terminó fundando una herejía. O sea, la gente empezaba muy bien, como todos en la vida. Usted puede empezar muy bien, no es como usted empiece, sino es como probablemente termines. Pero Atenágoras le escribe a Marco Aurelio, que fue aquel famoso César de meditaciones, del estoicismo, diciéndole por qué los creyentes no eran estúpidos, ni burros, ni brutos. Quadrato. ¿Qué era la reputación que tenían? Quadrato, estás en el siglo II. Quadrato escribe la epístola a Diognetes, que es una pieza impresionante que yo les recomiendo a la gente que la lea, sobre la virtud del cristianismo. ¿Qué pasa? Que eso tampoco fue tan popular. La iglesia se recrudeció el bautismo. Si tú lees a Hipólito de Roma, que muere en la isla de Cerdeña con San Ponciano, o con Ponciano, que ambos fueron desterrados. Y tú te das cuenta de cuando Hipólito de Roma vuelve o crea o explica lo que era la liturgia. Hipólito habla del bautismo, de las sesiones. Era todo un rito que se prestaba inclusive a malas interpretaciones, de las cuales los creyentes, los apologistas, se defendían, que era un rito espurio, que se comían niños, pero obviamente porque el tema de... Que habían orgías familiares. Que habían orgías, pero al final era porque hermano y hermana, pero era... Pero normalmente a todo lo que se le considera una secta, el poder siempre trata de desmeritarlo de forma moral. Yo he visto, aunque también hay sectas que se burlan, que meten de todo y hacen orgías. Bueno, pero de hecho el término orgía, ya que estamos hablando del hedonismo, aunque haga una pausa en la narrativa que llevaba, un paréntesis. Fíjate que liturgia es la contraposición de orgía. O sea, mucha gente, la liturgia es... Liturgia es la contraposición de orgía. A nivel ideológico. O sea, la gente iba a la liturgia, y la liturgia es una estructura. La orgía era una autocomplacencia. Y muchos de los movimientos, por ejemplo, lo que fue el montanismo con Prisca y Maximila, si tú lees solo un poquito del montanismo, que era esta exacerbación, que estas revelaciones. Tiene mucho parecido con muchas cosas de hoy en día. Sí, por eso, vamos a hacer ese contraste. Alguien lo dijo, que los protagonistas de hoy son los mismos de ayer, simple y llanamente provenientes de épocas diferentes. O sea, o lo ha dicho de una manera más fácil, que la historia de hoy es la misma del ayer con protagonistas diferentes. Y las herejías de hoy son las mismas de ayer, simple y llanamente con nombres diferentes. Porque al final... esta gente se enclaustraban en sus revelaciones, en sus modus operandis. Y al final tú dices, mira,
ellos terminaban en una burbuja lejos de las escrituras. Tiene mucho parecido con la realidad. Tienes una cantidad de gente que anda volando en una escoba, que Dios me dijo, que yo tengo una revelación, que la revelación, que Dios me reveló, que, ojo, yo no digo que eso no puede pasar. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que, volvemos al punto, ya eso es orgiásico, eso no es liturgia. Sí. O sea, es algo que me da placer, es algo que hace que yo libere dopaminas constantemente, es algo que yo, con lo que me siento bien. A la iglesia usted no va a sentirse bien, a la iglesia usted va a adorar a Dios, o sea, usted va a adorarle a Él. La iglesia es una estructura donde al que se les rinde culto es a Dios, no al hombre como hay muchos pastores hoy en día, Sí. o sea, con esta pleitesía. De hecho, uno de los heresiarcas también, que fue Pablo de Samosata, más adelante, tú puedes estudiar todas las herejías tempranas. Pablo tenía una cantidad de guardias que lo acompañaban a él cuando él iba a las plazas. Todavía no lo habían excomulgado. Dionisio de Alejandría va a participar mucho en lo que fue el proceso de excomunión de él. Y Dionisio, una de las críticas que hace, pero este tipo parece un emperador. Pero ¿y cuántos pastores no andan con escuderos hoy en día? Santo. O sea, y tú dices, pero, o sea, ¿cómo un cargabiblias? Usted no tiene dos manos. O sea, un cargaaguas. Yo estoy totalmente de acuerdo en alguien que pueda crear un protocolo de servicio en un auditorio. Eso es otra cosa diferente, porque eso es un protocolo de servicio. Ahora, cuando tú ves que la adulación gira en torno a una persona. Y por ahí comienzan los abusos espirituales. Definitivamente, eso es violencia espiritual, literalmente. Eso no es la violencia de arrebato, no. Eso es una sugestión y una manipulación sobre la base de que por un título tú y yo parecemos diferentes. Pero eso no es así. O sea, un título tal cual como el presidente de la República Dominicana o de cualquier país que me demanda respeto por su posición, pero cuando usted sale de esa posición o del protocolo como tal, usted y yo somos dos personas. Vamos a entrar en una crítica importante de todo lo que estamos haciendo. La intención, y creo que eso lo he manifestado fuera de cámara, principal de este contenido no es lacerar a la iglesia de Jesús. ¿Ok? No quiero que se malinterprete, sino es que yo digo que es un sistema que se ha disfrazado de la iglesia, pero no es la iglesia. Y que funciona como muchísimas cosas, pero no como el cuerpo en sí de Cristo. Aunque me imagino tal vez que una persona que tiene un panorama histórico como usted lo puede ver como parte de lo que normalmente pasa en lo que es iglesia. Pero honestamente yo creo que hay una construcción en torno una construcción un poquito disidente en torno a todo lo que Jesús representa, que en esencia no es como la iglesia de Jesús. No sé cómo usted lo ve. No, totalmente. O sea, volviendo a la narrativa que interrumpí para hacer el paréntesis que hice, volvamos al hilo conductor. Mira, donde entró el hedonismo comparado con la historia, el hedonismo, o donde se comienza a flexibilizar, quien va a hacer esto va a ser el famoso papa conocido por las misiones, que fue Gregorio Magno, o León el Grande. Cuando ya había caído Roma y las invasiones se habían hecho, o sea, Roma termina cayendo en el 476 después de Cristo. A los bárbaros había que evangelizarlos, y el arrianismo había ganado muchísimo auge dentro de ellos. Para no complicar, el punto es que León Magno, lo que se conocía, que hoy en día es el catecumenado, era exactamente lo mismo. Y vuelvo a Hipólito de Roma, quien es el que describe ese proceso de la iglesia primitiva, lo que era el catecumenado, los iluminados, los audientes, la Eucaristía, cómo era el proceso, cómo era la iglesia. Uno de los problemas que pasó fue que León redujo de 3 años, lo redujo a 6 semanas, el catecumenado. O sea, yo quiero enseñarte y yo te puedo decir, bueno, tenemos que adecuarnos a los tiempos, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue la masificación del mensaje. A mayor masificación, y eso va a ser inversamente proporcional, ahí te puedo hablar de marcas y productos. A mayor masificación de un producto, menor control en la calidad y en la estandarización del mismo producto. Por lo tal, no es lo mismo algo boutique que algo masivo. Sí. ¿A qué me refiero? Estábamos creando cristianos para masificarlos. Y eso ahí yo quería llegar. Creaba una carencia de fundamento, exactamente lo que está pasando hoy. Entonces, no es casualidad
que la flexibilización, el tema de los calendarios, fíjate, el famoso calendario gregoriano, etcétera, etcétera, que comienzan no solo los calendarios, el monje que hizo los cálculos se llamó Dionisio el Exiguo, y tú te pones a ver y tú dices, espérate, entonces como las vírgenes vestales y como todas las religiones de la época tenían una figura femenina, entonces vamos a conectar, nosotros tenemos la nuestra. ¿Cuál es la nuestra, María? Entonces, aunque antes de eso ya habían habido temas sobre esta figura y este tema de veneración, eso se convirtió en una parte del culto. El tema de que los ricos de aquellas épocas usaban túnicas donde tenían grandes inscripciones, grandes recuadros, entonces ahora comenzaron a tatuarse o a inscribir pasajes bíblicos eran pictogramas y cosas así. Tú dices, bueno, ¿dónde empieza el declive en la historia de la iglesia? Sí. Justamente donde empieza la época medieval. El saber se recluye en los monasterios que ya habían sido inaugurados por Pacomio, la orden benedictina, o sea, Benito de Nurcia, y el saber se recluye en los monasterios. ¿Y qué pasa? La gente se acostumbró a que le dictaran una misa que la gente no entendía en latín. No es hasta la Reforma, bueno, hubo prereformadores, Gotescalco de Orbais, John Wycliffe, Juan Hus, obviamente los lombardos, Pedro Lombardo, y todas estas cosas, que es donde empieza en el siglo II el tema de las Inquisiciones. Y tú dices, bueno, la gente comenzó a cansarse de que le dictaran una misa que la gente no entendía. Un latín que la gente no sabía necesariamente escribir o leer. Una Biblia que tenía ciertos retos, pero que era carísimo. O sea, un ejemplar de la Vulgata Latina era algo impensable. Donde esto se va a democratizar fue en el siglo XV, cuando tú vas a tener una imprenta con Gutenberg, y luego entonces el impacto de la reforma, que la reforma va a traer dentro de las cosas positivas. Las negativas podríamos hablarla una y otra vez, que hubo muchas muertes. En otro momento vamos a hablar de eso. Pero debo decir que la libertad de conciencia nace también con la democratización del saber. Ojo aquí. O sea, es la reforma, y sobre todo la reforma en Ginebra. Es en Ginebra, en la Ginebra calvinista. Y ojo aquí, yo no soy bautista, pero hay que saber reconocer, hay cosas de Calvino que no estoy de acuerdo para nada en su historia, que manchan mucho su historia, como la de todos nosotros. Tenemos puntos negros. Claro. Pero es el concepto de que todo el mundo tenía que saber leer para poder leer la palabra de Dios, que es en Ginebra donde se establece la primera escuela pública. Sí. Y tú vas a ver la confesión escocesa, y vas a ver también la declaración del Parlamento escocés, y tú te vas a topar que en el siglo XVI ya decían que en cada zona rural tenía que haber una escuela pública y que en cada zona metropolitana debía haber una universidad gratuita. Óyeme, claro. Tú te vas a dar cuenta que la revolución científica nace producto de la reforma protestante, que la revolución del saber nace de devolverle a la gente la importancia de auditar lo que una gente le decía. Hoy en día tenemos un grupo de gente burra que no lee, que no estudia, que no audita expositivamente lo que un hombre se para ahí a decir. Por ejemplo, pero por encima de todo, yo creo que la mayor carencia que tenemos es sentido crítico. Pero ¿por qué tú no te preguntas? ¿Por qué tú no dices, ven acá, esto de verdad es de Dios? Esto de verdad es correcto. Esto de verdad es bíblico. Esto de verdad... o sea, pero, por ejemplo, escúchame que lo interrumpa, pero hay una estafa espiritual que es evidente, que tú tienes que, o sea, cualquier ser humano que tenga sentido común tiene que identificarla. Si yo te digo que ya Dios lo hizo, que Dios lo va a hacer, que el milagro viene y nunca viene, te estoy estafando, eso es mentira. Definitivamente. Eso es una estafa, tú tienes que cuestionar eso. No, y sobre todo cuando te indican a ti que no ha pasado porque tú tienes falta de fe. O sea, eso es mantener una estafa piramidal. Peor son las personas que repiten eso sin auditarlo. Ahora, volvamos a Pablo, a Hechos 17. ¿Qué pasa en Hechos 17? Pablo está en Berea, antes de ir a Atenas. ¿Y qué hicieron los de Berea cuando llegó Pablo? Estudiar las escrituras. Para comprobar y corroborar que lo que Pablo estaba diciendo era lo correcto. ¿Qué actitud debemos tener nosotros? O sea, yo he mencionado una cantidad de datos que no es por cómo yo hable ni porque suene coherente. O sea, el reto de una persona es averiguar si Pablo de Samosata existió. Sí. Si Dionisio el Exiguo
fue una persona, si Montano fue una persona, si Tertuliano fue una persona, si Atenágoras le escribió una carta a Marco Aurelio, si Justino Mártir por eso es mártir, Justino de Éfeso, porque muere como mártir y hace apología, si Ireneo la hizo, si Ignacio de Antioquía la hizo, o sea, usted tiene que auditar. Entonces vamos a la iglesia como borregos. Sí. Y por eso menciono la reforma, porque eso dio un golpe de efecto. Te lo dije en uno de los... Pero hay una parte de la reforma también que influye. Si viajamos un poquito en el tiempo, tenemos la aparición en la escena social, ya que la reforma protestante tuvo un impacto. Bueno, la religión que yo digo más impactó el nuevo mundo luego de la reforma fue el protestantismo. Entonces, las principales potencias de nuestro continente son protestantes. ¿O eran? Bueno, sí, ya no sabemos lo que son woke, ya no sabemos lo que son. No, ya hablamos de woke y de post-cristianismo. Sí, o sea, tú tienes Europa y tienes a Estados Unidos que todavía quizá está en el borderline, pero bueno, hay algunos que le llaman post-cristiana. Sí. Ahí tú tienes unas elecciones ahora que son bastante determinantes en relación a esa ideológicamente hablando. Pero el mundo siempre ha girado, o sea, ha ido y ha vuelto cíclicamente entre izquierda, derecha, centro. Cambian los lenguajes, cambian las posturas, pero si tú te devuelves al Renacimiento del siglo XIII, XIV, XV, ¿verdad? La época de los Médicis, Cosme, Medici en adelante. Sí. ¿Cuál fue el problema de Jerónimo Savonarola y los Medici? O sea, un escenario demasiado liberal, un liberalismo que trajo grandes avances en algunos puntos sociales y grandes retrocesos en relación a un hedonismo fulgurante. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, el protestantismo produce pensadores como Adam Smith, que es prácticamente, podríamos decir que es el creador del concepto filosófico del capitalismo como idea y como práctica social. Bueno, el primer capitalista, le llaman ellos, Carlos Marx hablaba de que Lutero fue... ¿Lutero fue el primer capitalista? Dicen ellos porque fíjate que Lutero estalla monumentalmente en contra de las graváminas, parte de cuando Lutero escribe 3 piezas que fueron muy influyentes. Una que fue a la nobleza alemana, una de ellas, ¿verdad? Otra, la cautividad babilónica de la iglesia. Y también la de servo arbitrio y de la libertad cautiva que le escribe a Erasmo como respuesta a Erasmo de Rotterdam. Sí. Pero en el libro de la nobleza o a los nobiliarios alemanes, Lutero habla de las graváminas, de por qué Roma tenía esto. Entonces, evidentemente que la reforma también se monta sobre una estela de temas económicos. Eso no podemos ladearlo. O sea, inicia desde el lado del Papa León X, el Papa de la época, inicia, y no fue él el iniciador, fue Alberto de Maguncia o Alberto de Brandeburgo. Alberto era un joven de apenas 26 años. Le estaba costando comprar otro arzobispado, le estaba costando cerca de 25 o 26 mil ducados. Si usted hace el cálculo, debemos estar hablando de algunos 5.5, 6 millones de dólares a la fecha. Es un dinero bastante importante porque él quería comprar ese cargo, porque al comprarlo, él entonces influía en la persona que dirigía los destinos de Alemania y en los electores, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ya de por sí tenía un componente económico y también religioso porque era un cargo religioso. Prácticamente iba a ser el primado de Alemania. Sí. ¿Qué pasa? Que el negocio fue que León X busca a la banca Fugger, de los Fúcares, o que sale en el Quijote, así le pone Cervantes, los Fuggers, y estos en aquel tiempo eran conocidos como los banqueros de Dios. Habían familias italianas bastante los importantes. Banqueros de Dios. Sí, o los banqueros del Papa, o los banqueros de Roma. Le prestan el dinero a Alberto y el negocio era el siguiente. Tú vas a devolvernos, y obviamente al mismo príncipe de Alemania también le tocaba su comisión, tú vas a darnos un porcentaje, mitad va para pagar el préstamo, o sea, capital más intereses, obviamente, mitad va para terminar la Basílica de San Pedro, que es la que usted ve en Italia, hoy en Roma, se construye, o sea, con ese dinero. Por cierto, que la había empezado el Papa Julio, el Papa predecesor de León.
para no cansarte el cuento, el punto es que de repente, ¿cómo vamos a recaudar dinero entonces para pagar esto y para resolver? Ahí nace el tema de las indulgencias. No nace. No nace, pero ahí comienza No nace. su Ahí popularidad. entonces se pone en práctica un modelo económico agresivo. Y usted va a buscar a un hombre, un excelente predicador como John Tetzel, el fraile dominico, el monje dominico, y este tipo lo primero que hace cuando llega a Jüterbog, que era una aldea cercana a donde estaba Lutero, no era donde él estaba, ¿verdad? Sino cercano. En Jüterbog él monta una campaña, para que no entendamos en términos actuales, una campaña evangelística. El tipo en una mulita torda llega, ponían una, es literal, o sea, y hay documentos de eso. O sea, el tipo llega en una mula torda con su vestimenta imperial y le montan unas, eran como de esas mallas, le ponen su plataforma y él comienza a hablar de los problemas, del infierno. Ahí es que sale la famosa frase: cuando la moneda suene tilín, así sale el alma del purgatorio. Tipo tiró un sermón como los de hoy en día. Esa es la pregunta que como los de hoy en día. No. Si tú das tanto, Dios te va a sanar. O sea, eso se parece a... Esta palabra está poderosa, pero tú tienes que pactarla. Tú tienes que pactar, tú tienes que dar dinero, tú tienes que sembrar un carro. Y yo no entiendo eso. Pero es exactamente lo que criticamos en el protestantismo naciente. Fue exactamente y es exactamente lo que estamos replicando hoy en día.